Este canal presenta ciencia y comedia un tanto particular. Puede contener sonidos e imágenes fuertes, así como también dibujos muy malos. Y por su contenido, todos lo deberían ver. Hace unos años, cuando era niño, en el patio de la casa de mis abuelos había un árbol no muy alto, de unos 3 o 4 metros. Palán Palán es el nombre que recibe normalmente. Era un clásico de primavera ver cómo el árbol se llenaba de vida y florecía. Algo de curiosidad me despertaban sus flores. Eran unos estrechos tubos amarillos alargados con los que me gustaba jugar. Pero más arriba de donde podía llegar con mis manos, habían muchas más flores, que eran visitadas todos los días en el mismo horario por un particular animalito, un colibrí. Cuando uno se acostumbra a algo, normalmente no aprecia cómo se debe a las cosas. Este era mi caso con este colibrí, que meticulosamente visitaba cada flor del árbol, cada primavera, posando casi estático en el aire mientras su pico se ocultaba dentro de las amarillas flores del árbol. Esto se mantuvo por un par de años, hasta que el árbol se me cayó encima el muy hijo de puta, y de ahí no volví a ver un colibrí por esos lugares nunca más. Pero bueno, el recuerdo del dulce animalito no me lo olvidaré jamás. Capaz son un poco distintos a como los recuerdo, pero empecemos de nuevo. Por si no los conocen, los colibríes son aves nativas de toda América, desde la fría Alaska hasta la fría Tierra del Fuego, aunque suelen ser encontrados en su mayoría en Centro y Suramérica. Los colibríes, como los conocemos e imaginamos, forman parte del género Trochilidae, con más de 360 especies, por lo que sí, son muchos. Los colibríes son caracterizados por su pequeño tamaño y pico particularmente esbelto y alargado, aunque obviamente sus aspectos más destacados son sus espectacularmente vistosos colores de tonos metálicos brillantes, así como su particular vuelo, pudiéndose decir que estos despampanantes amiguitos son los pilotos acrobáticos de las aves. Y no solo eso, sino que en cuestión de tamaños aún tienen muchas sorpresas. Entre sus especies hay ejemplares de unos tiernos 2 gramos y 6 centímetros para el colibrí zunzuncito, o en un nombre sumamente curioso que encontré por ahí, elfo de las abejas, obviamente por ser el ave más pequeña del mundo, habitando únicamente en la isla de Cuba. Pero otros ejemplares, como el colibrí gigante del sur, llega hasta unos también tiernos 20 gramos y sorprendentemente 20 centímetros, siendo que su distribución en este caso es más amplia en las zonas andinas del continente y no tan andinas, porque también han sido reportados hasta en las sierras de Córdoba, Argentina. Y aunque parezcan solamente como aves vistosas, en realidad son animales sumamente adaptados a su entorno, siendo expertos en su área con genes sumamente precisos y espectaculares para su estilo de vida, con un pequeño problema, al menos desde un punto de vista humano, por lo que podría decirse que son animales bendecidamente condenados por su genética. Sí, lo dije el nombre del título. Más allá de eso, el objetivo del video es presentar animales con adaptaciones casi perfectas a su ambiente, pero que tienen un pequeño talón de Aquiles, o quizás varios, quien los retiene de ser seres divinos dignos de culto, lo que no quiere decir que por esto mismo sean inútiles o tengan problemas cercanos a la extinción, sino que es curioso remarcar cómo un animal puede estar tan bien adaptado para algo, pero no tanto para otras cosas, que parecerían un poco más normales. Dicho eso, no los molesto más y seguimos. Aunque quizás no se lo imaginen, la ciencia, como todo en la vida, sigue cánones estéticos, haciendo que los animales más bellos y vistosos sean ampliamente estudiados, porque la cantidad y diversidad de estudios que hay alrededor de los picaflores, todos ellos interesantes y resaltando características muy curiosas, que dejan ver cómo estas aves son maestras de su entorno, son muchos. Para que se den una idea, Wikipedia en inglés, una página decente para empezar a investigar, tiene 234 citas a estudios, reportes y demás sobre esta ave. Así que comencemos con eso. Como casi siempre en la vida, lo más importante es la comida. Los colibríes se alimentan en su enorme mayoría de néctar, y cada tanto de algún bichito para suplir la cuota de vitamina B12. El néctar es un líquido acuoso concentrado rico en azúcares, algunos aminoácidos, iones y aceites, secretados por las plantas, generalmente en las flores, el lugar favorito del cual se alimentan los colibríes, usando su lengua, ayudando de paso a la polinización. Imaginarse la lengua de un ave no es algo fácil, y siendo sinceros, muchas de ellas tienen lenguas muy raras, y estos amiguitos no son la excepción. Su lengua es una maravilla de la naturaleza por sí sola, siendo que su forma es sumamente compleja, por lo que vamos a empezar por su mitad para ver bien esto. En esta sección, su lengua consta de algo así como 2 segmentos abiertos semicirculares, los cuales se van torciendo y achicando a medida que avanza. Pero no es así hasta el final, no, sino que en el final su lengua se divide y se fragmenta como una pluma, por así decirlo. En su momento se pensaba que estos tubos eran usados como sorbetes, pajitas o popotes o como les digan, para succionar néctar.
Pero la realidad es que para alimentarse el colibrí saca prácticamente la totalidad de su lengua, en la cual su punta errática logra atrapar líquido, que es trasladado mediante capilaridad a los segmentos traseros más gorditos, donde se llenan con líquido y el colibrí vuelve a ingresar su lengua dentro de su boca para ahí liberar el líquido, lo cual hace 20 veces en un segundo. Los colibríes, como ya dije, poseen un pico largo, esbelto, bello, cerrado y a veces curvo. Como se imaginarán, es perfecto para cubrir su lengua, como para ingresar dentro de las más complicadas flores y proporcionar la manera más óptima de alimentarse. Además, su espíritu de acróbatas y sus alitas les permiten volar en cualquier dirección, e incluso pudiendo mantenerse en la misma posición por periodos prolongados, llegando a moverse en sus momentos de mayor velocidad hasta 15 metros por segundo, o unos 55 kilómetros por hora. Si bien no son ni por asomo las aves más rápidas, sigue siendo un número impresionante, cosa que se ve claramente cuando se alimentan, manteniendo una postura que mi espalda envidia y una velocidad que hace complicado ver qué pasa realmente, considerando que algunas especies pueden batir sus alas hasta 80 veces por segundo. Y falta que mencione la manera tan particular en la que vuelan, donde hacen algo así como un 8 al mover sus alas y crean vórtices, y muchas más cosas complicadas que no voy a explicar, pero hey, existen. Además, esto que mencioné sobre aquel lindo pajarito que visitaba el árbol generalmente a la misma hora, no era casualidad alguna, porque a pesar de tener el cerebro del tamaño de un grano de arroz, tienen una memoria excelente para recordar dónde se encuentran sus fuentes de comida. Como vienen notando, hay un patrón muy notorio. Todas sus grandes características están relacionadas con la comida, lo cual tiene sentido, ¿no? Comer y reproducirse suelen ser los dos aspectos más importantes para los animales. Si no, pregúntenle a algún estudiante universitario. Y acá empieza su talón de Aquiles, el ciclo vicioso que tiene entre vivir y comer. En el caso de los colibríes, prácticamente todo su ser está dedicado o da vueltas alrededor de la comida, específicamente el néctar. Imagínense qué tan profundo en sus genes ha de estar impreso el hecho de que viven para comer, que poseen una cantidad enorme de transportadores de glucosa en sus intestinos, quienes aprovechan el 99% de la misma que viene del néctar que consumen, siendo los animales que mejor la aprovechan de todo el mundo. Y así tienen cientos de particularidades, sumado a cuando llega el invierno, los mismos migran a zonas cercanas al Ecuador, donde se mantienen temperaturas elevadas junto a plantas en floración, y particularmente comen un poco más de insectos. Para su tamaño consumen el doble de su peso en néctar, si es que acaso un 25% del mismo néctar son azúcares, porque sí, pueden sensar la cantidad de azúcares en el néctar, gracias a algo muy curioso desarrollado con respecto a un par de genes y receptores. Para ponernos en perspectiva, hagan de cuenta que ustedes toman más de 100 litros de agua azucarada al día, y aún así se mantienen en forma y se despiertan al día siguiente pesando lo mismo. Complicado, ¿no? Esto es posible para los colibríes porque al agitar sus alas tan rápido gastan cantidades obscenas de energía para su pequeño tamaño, pasando un 20% de su vida alimentándose y teniendo un promedio de retención de alimento, o sea de néctar, de menos de una hora, haciendo que sean uno de los animales más propensos a recagarse muriendo de hambre. Por esto mismo están tan adaptados para comer, porque se pueden morir muy rápido sin comida, porque gastan mucha energía para volar, vuelo que usan para comer, comida que usan para volar, volar que, bueno, ya entienden. Tanta es la energía que despiden que al momento de estar aleteando llegan a registrar temperaturas de hasta 40 grados dentro suyo. A esta temperatura los humanos estaríamos peleando por nuestras vidas, mientras que ellos se lo aguantan bastante bien, pero están tan acostumbrados a ser una llama andante que cuando duermen pueden disminuir tanto su temperatura que entran en un estado de letargo, bastante parecido a la hibernación. Así que si los ves colgando de sus patitas y no responden muy bien, lo más probable es que estén durmiendo, espero. Pero hablando de dormir, supongo que ustedes lo hacen de noche, al menos que tengan un turno rotativo o nocturno, en ese caso lo lamento mucho, pero al menos tendrán buenas historias, como aquella vez que se asomaron por la ventana y me vieron a mí. Hola, les quería recordar que si les está gustando el video tengo muchos más videos para ver dentro del canal, tanto de animales como de datos científicos perturbadores y muchas cosas entre medio. Si les gusta, suscríbanse, y aunque no lo parezca, esta clase de segmentos ayuda a que se suscriba casi el doble de gente que normalmente lo haría. Sumado a eso, he abierto un Patreon, si les interesa apoyarme ahí son bienvenidos, pero no les quiero quitar más de su tiempo. ¿Qué? ¿Cómo que tengo algo detrás? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, es un tarsero, o un tarcio. Aunque no lo crean, esta rana rata arbórea es en realidad un primate. Sí, algo así como un primo lejano. Por su aspecto diría que tan lejano como que vienen de Marte o las profundidades del Averno. Pero no, vienen de un lugar incluso peor, Indonesia. Bueno, en realidad tiempo atrás
su reinado de terror se extendía prácticamente de manera global, pero actualmente solamente se pueden encontrar en el sector geográfico llamado Sudeste Asiático Marítimo, encontrándose en mayor proporción en Brunei, Malasia, las Filipinas y, el peor de todos, Indonesia, y se encuentran restringidos a unas pocas especies, encontrando que el hábitat en el que se desenvuelven mayoritariamente son junglas y bosques selváticos, siendo fanáticos de las lianas porque les permiten una mejor maniobrabilidad. Los tarseros son curiosamente primates muy alejados de nosotros los humanos, tanto así que ni siquiera entran en las clasificaciones del monos del Nuevo Mundo o del Viejo Mundo. Directamente poseen su propio infraorden, Tarsiforme. Tan raros son que en el pasado ni podían ser llamados monos, formaban parte de los llamados prosimios, con los lémures y los loris, aunque estudios genéticos y fósiles encontraron que sus ancestros comparten un punto en común con el de los simios, aunque esto por lo visto es un tema bastante caldeado y peleado, así que no me voy a meter más. Los tarsios son de los primates más pequeños que hay, por si no se dieron cuenta, midiendo tan solo entre 10 a 15 centímetros de alto, contando con una cola que puede doblarlos en tamaño, midiendo entre 20 a 25 centímetros y apenas pesando poco más de 100 gramos. Y sí, claramente son ojones. Sus ojos pueden ser tan o más grandes que su cerebro, midiendo 1.6 centímetros de diámetro. Sí, el número no es grande. Después de todo, los ojos humanos miden 2.4 centímetros de diámetro. Lo que sí es impresionante es la proporción de los mismos respecto al cuerpo, obviamente, que en el caso más austero pueden equipararse al 10% de su altura. Tanto sus manos como patas cuentan con largos dedos, algunos de ellos con garras, pero lo más curioso de estas extremidades son sus patas, porque todo este segmento de acá es su pie. Esta parte alargada es en realidad su hueso tarso, por lo que sí, de ahí viene su nombre. Pero lo importante sobre estas criaturitas es cómo es que estos bichos ojones pueden llegar a estar tan adaptados a su ambiente. Bueno, si algo nos permite inferir la apariencia de los animales, es que mientras más raros y particulares son, lo más posible es que tengan muchos trucos bajo su repertorio, y los tarseros sin duda los tienen, recordando que son animales de la jungla. Ya de por sí, cualquier jungla es un lugar lleno de competencia y depredación, lo que los convierte en algunos de los ambientes más hostiles en los que sobrevivir. Los tarseros no solo sobreviven, como podría decirse que lo hacen los perezosos, sino que también cazan, porque sí, son feroces depredadores, siendo los únicos primates completamente carnívoros, o mejor dicho, insectívoros, porque esa es su mayor fuente de alimento, pero tampoco tienen miedo de comer ranas, lagartos y hasta cangrejos si tienen la oportunidad, con reportes dispersos de cazar hasta polluelos, murciélagos bebé y pequeñas serpientes, por lo que son el terror del pequeño mundo de las junglas, siendo que toda su vida la llevan en regiones intermedias de la jungla, no tan alto como para caer víctimas de las aves de presa, ni tan bajo como para exponerse a depredadores terrestres. Esta movilidad está mediada por sus increíblemente fuertes y rápidas extremidades, comparado con su tamaño obviamente, pero a eso hay que agregar el hecho de que son animales nocturnos, por eso sus enormes ojos, que se encuentran encastrados en su cráneo, de manera similar al búho, significando que tienen que mover su cuello y cabeza para poder mirar hacia donde quieran, para lo que su cuello puede girar hasta 180 grados de ambos lados, otorgando un muy amplio rango de visión posible. Estos ojos son el resultado del esfuerzo de millones de años para adaptarse, porque al contrario que muchos otros animales nocturnos, ellos no poseen la clásica capa reflectante de luz, tapetum lucidum, que es lo que hace que los ojos de aquellos que sí la poseen, como los gatos, brillen en la oscuridad, porque logran reflejar la luz que ingresa a sus ojos, dando una segunda oportunidad para absorber aún más luz en la retina, pero el tarsio no tiene eso. Y esto es muy gracioso, porque se estima que los primeros primates eran nocturnos, pero evolucionaron a estilos de vida diurnos, y los tarsios volvieron a cambiar eso. Son el ejemplo de que si se quiere, se puede, presentando cristalinos especializados para condiciones escasas de luz. Y no solo eso, sino que entre muchísimas más cosas, son primates muy distintos al resto, porque su cerebro tiene cambios muy particulares en la sección B1 de la corteza visual primaria, demostrando que a pesar de los deseos de sus antepasados se puede cambiar y ser exitoso. Por eso mismo le demuestro a mi abuela que ser creador de contenido no está mal a pesar de sus llantos. Como decía, la cosa tampoco está solo en eso, sino que sus orejitas, por más de ser algo feas, son impresionantes en lo que respecta a la situación interna de ellas, siendo que algunas especies son capaces de registrar límites de sensibilidad auditiva de hasta 91 kHz, comunicándose dentro del rango de los 70 kHz. Esas son frecuencias que literalmente no podemos escuchar los humanos, quienes podemos llegar a registrar sonidos solo de hasta 20 kHz. Estas conversaciones ultrasónicas son canales de comunicación sumamente secretivos, debido a que muy pocos animales pueden escucharlas. Estas conversaciones también pueden darse como forma de alarma frente a depredadores,
pero no para huir, sino para acosarlos, porque los tarseros poseen este curioso mecanismo de defensa donde al detectar una amenaza, grupos de hasta 10 individuos lo acosan y golpean con tal de asustar al depredador. Pero ¿dónde está la desventaja? No sé si conocen el término cañón de cristal, pero al menos en videojuegos es usado para describir algo que es capaz de hacer mucho daño pero es sumamente frágil, cosa que encaja perfectamente con los tarsios, porque a pesar de ser increíbles depredadores, se estresan por sonidos fuertes, cosa que incluye la lluvia, que no es poca en la jungla, también se estresan por estar expuestos a mucha luz, incluso al contacto con otros seres vivos, pensando que el mecanismo de acoso que poseen les es extremadamente estresante, cosa que tiene sentido obvio. Si fuéramos 10 locos peleando contra un oso, no lo pasaría bien, pero bueno, la cosa es que se pueden morir por este estrés, y además su cráneo es sumamente frágil. Normalmente se dice que se suicidan al estar encerrados, lo cual es mentira pero tiene un dejo de verdad, siendo que en realidad al querer escapar del encierro mueren al golpear su cabeza, no por deseo de matarse, sino por deseo de escapar. Y si bien su problema más grande actualmente son los humanos y todas las actividades derivadas del mismo, también es importante remarcar que en su momento los tarsiformes estuvieron presentes en América del Norte, en el norte de África y por Europa, además de Asia, pero desaparecieron completamente hace muchísimo tiempo, por el Mioceno y el Eoceno, o sea que hace entre unos 50 millones de años y unos 5 millones de años, momentos en los que el Homo sapiens ni existía, lo cual quiere decir que quizás estos problemitas de estrés hayan sido más grandes de lo que parece. Pero ¿sabe qué es grandioso para evitar el estrés? Jugar con esta curiosa pelota que muerde cada tanto. Si llama ahora mismo a Trianguloide 1377, obtendrá 69% de descuento en la compra de su armadillo, que funciona como pelota de fútbol, mascota, bowl para tomar la sopa y base para hacer un charango, o sea, una guitarrita. Porque sí, en regiones de Sudamérica se hacen guitarritas a base de armadillos, o tatucarretas, o como poronga le digan. Así que en este viernes de la jungla, llame ya a Trianguloide 1377 y no solo obtendrá un 69% de descuento, sino que también recibirá severas desfiguraciones por... Algo me está tocando el pie. Venga acá, camarógrafo. Venga y enfoque a este amiguito. Los armadillos, quirquinchos, tatucarretas o si se sienten elegantes, dasipódidos o como le quieran decir porque tienen muchísimos nombres, son, al igual que los colibríes, fauna 100% americana, particularmente formados en Sudamérica previo a la conexión con Norteamérica, siendo que hace 13 millones de años mediante movimientos tectónicos que se unieron ambos subcontinentes, dando lugar al gran intercambio americano, donde entre tantos otros animales, los armadillos pasaron a invadir el resto de América. ¿Pero qué son? A ver, lo están viendo, claramente son cerdos acorazados, mucho más no hay que explicar, pero bueno, lo voy a hacer lo mismo. Para empezar, los armadillos forman parte del superorden de los cenartros, animales bastante raros y únicos de América, donde también encontramos a los perezosos y a los osos hormigueros. Sí, no se parecen mucho entre ellos, pero si les preguntase cuál de ellos es el primo más raro, ¿quién dirían que es? ¿Qué? ¿Esperan una respuesta? No, búsquenlo y coméntenlo. Y no, genéticamente los armadillos no tienen nada que ver con los pangolines. Son casos de evolución convergente. Los armadillos son bichitos no muy fáciles de describir, primero y principal porque son 21 especies y algunos son muy particulares, pero en todos, la mayoría de su ser se encuentra rodeado de una armadura ósea dispuesta en forma de placas. Y ya está, eso es lo que se puede decir a nivel general, porque la variedad es enorme, desde los pichis o pichiciegos que son endémicos de Argentina y miden muy poco, de entre 7 a 11 centímetros. Si me preguntan, para mí es suficiente, no veo razón en que tengan que ser más grandes. Hasta especies como el armadillo gigante, que desde la punta de la cola hasta la cabeza pueden medir más de medio metro y pesar hasta unos 60 kilogramos. Y no todos pueden formar una bola acorazada. Esto es exclusivo de los armadillos de 3 bandas, pero es una conducta tan curiosa y fascinante que llevó a muchas de sus representaciones en medios de entretenimiento a atribuir estas características a casi todos los armadillos. Pero lo que sí hacen muy bien es cavar. Todos ellos tienen fuertes garras delanteras con las que cavan todo el tiempo, principalmente a la noche, ya sea para formar pequeños nidos provisorios o para buscar comida, siendo que usualmente se alimentan de insectos, aunque dependiendo de la especie pueden comer hasta reptiles o roedores. Son animalitos mayoritariamente nocturnos, pero unos cuantos presentan costumbres más diurnas. Hasta ahora es genial, pero ¿qué hay de especial en ellos? Obviamente, como ya dije, son cerditos con armadura, ¿no lo ven? Es increíble. Ahora, hablando en serio, los armadillos son animales que, al igual que los tarsios, se han separado de los otros hace bastante tiempo. Al menos el Cenozoico,
o sea, hace al menos 66 millones de años, pero al contrario de los tárceros, la enorme mayoría de especies aún siguen con vida. Con unas cuantas extintas, sí, pero las actualmente vivas superan a las extintas, siendo que solo en Sudamérica se encuentran las 21 especies de armadillos, demostrando que por más de ser animales relativamente simples, perduraron bien, con una pobre visión que es compensada con un muy desarrollado sentido del olfato para encontrar comida, junto al extra de tener armadura, cosa que les hace pensar dos veces a los depredadores si es que acaso vale la pena. Particularmente el armadillo de 9 bandas es el único que ha llegado hasta el sur de los Estados Unidos y actualmente es una especie que cumple con prácticamente todos los requisitos para ser llamada invasiva, por su enorme expansión debido a que los depredadores no dan abasto con estas duras criaturas. Y fósiles de este animal datan de hasta hace 10.000 años por la zona, lo que significaría que simplemente están recuperando su reinado. Aunque muchas especies de armadillos actualmente no pasan por su mejor momento al encontrarse en diversos estadios de preocupación respecto a su vulnerabilidad, sobre todo en muchas de las especies que se encuentran en Sudamérica. Esto debido a la introducción avasallante del ser humano a partir de hace unos cuantos siglos, con los españoles y los portugueses y todo eso, o incluso antes, porque una especie de armadillo considerado megafauna, los gliptodontes, se han extinto hace solo 12.000 años, estimándose que los humanos de la zona en esos momentos fueron una parte importante de esta extinción. De igual manera, uno de sus problemas más importantes es bastante reciente y origina de tanto la introducción de los humanos del viejo continente, así como la propia genética de los cenartros, porque al igual que sus primos, los armadillos poseen algunos problemas para regular su temperatura interna, cosa que les lleva a tener temperaturas de entre 34 a 36 grados en ciertas regiones, y esta temperatura es ideal para soportar la vida de una bacteria que lleva a la enfermedad de Hansen, o como es mucho más conocida, la lepra. Así es, los armadillos son de las poquísimas especies que pueden contraer lepra, y esta enfermedad, así como su bacteria asociada, no existían en América previa a la llegada de Cristóbal Colón, significando que fue mediante el contacto humano que los armadillos contrajeron la enfermedad, y ahora son capaces de retransmitirlo a los humanos, funcionando como reservorios, siendo que no todos ellos presentan síntomas de la enfermedad, pero unos cuantos sí, devastando su piel, nervios, mucosas y ojos. Además, esta bacteria es actualmente terriblemente dificultosa de mantener en cultivo, lo que llevó al armadillo a ser uno de los modelos estrella de estudio para esta enfermedad. Y bueno, hasta acá llegamos. Me pareció curioso unir las dos temáticas más vistas del canal en un solo video. Espero que se entienda que nunca quise realmente burlarme o reírme de ningún animalito. O sea, sí es gracioso como el panda es medio boludo y come bambú, o como el colibrí vive para comer y come para vivir, pero es como son. Ya el humor y las demás cosas simplemente son complementarias. Que les vaya bien y cuídense de la lepra, que es curable hoy en día, así que no tengan tanto miedo de dormir abrazados a una pelota de fútbol peluda. Y hoy quiero darles las gracias especiales a Luis Vázquez y a Zach, que como habrán notado a lo largo del video, hubo un par de ilustraciones que yo nunca sería capaz de hacer, sino que fueron ilustraciones hechas por ellos. Esto se me ocurrió como un extra para el canal que podría ser interesante. Si es que les gustó, háganmelo saber. La idea era tener cada tanto alguna ilustración buena que pueda comunicar más que mis dibujos feos, así como dar un espacio a artistas para publicitarse o lo que quieran realmente. Si es que están interesados en exponer parte de su arte en los videos, pueden hablarme por Twitter/X. Y eso depende de que también tomen estos dibujos la audiencia. Bueno, chao.